Luis Guillermo Araque, magíster en prevención de riesgos laborales, especialista en higiene ocupacional. Uno de los aspectos esenciales para poder entender la dinámica de gestión del riesgo basado en el control de las exposiciones a este nuevo coronavirus es cómo desde la disciplina higiénica podemos aportar en la disminución de la probabilidad de contagio en el mundo laboral. Y para ello, básicamente lo que hacemos es tener los elementos de gestión preventiva que hemos implementado históricamente desde la anticipación hasta el control del riesgo higiénico para lograr en esencia lo que corresponde a la disminución de la probabilidad de ocurrencia de enfermedad laboral debido al contagio del SARS-CoV-2. El ejercicio que vamos a presentar el día de hoy corresponde en esencia a una propuesta de evaluación simplificada del riesgo que tiene como génesis parte de los elementos estructurales que se han venido trabajando en el abordaje del riesgo químico y que tienen asiento en la dinámica preventiva, ya que nos permite optimizar recursos para poder básicamente tener decisiones de calidad. El rol y la responsabilidad del higienista ocupacional es brindar asesoría y recomendaciones de medidas de control para ambientes de trabajo y la comunidad basadas en la mejor evidencia disponible y en coordinación con los especialistas en salud pública, salud ocupacional, especialistas en prevención y control de infecciones, entre otras partes de interés y soporte, para que teniendo suficiente validad y representativa información, podamos tomar decisiones de calidad. Y las decisiones de calidad van en cierta medida a garantizar que el menor número de personas van a estar contagiados con el nuevo coronavirus. Con lo cual, desde la higiene ocupacional, nuestro marco de actuación preventiva se soporta en los elementos tradicionales de gestión del riesgo a los que habitualmente se enfrenta el higienista ocupacional basado en el principio de control de las exposiciones. Gran parte de los elementos de gestión preventiva que nosotros abordamos desde la higiene ocupacional se basan en la premisa del reconocimiento del factor de riesgo en función del grado de certeza que tenemos para poderlo administrar, ¿no? Es decir, dentro del paradigma actual de la gestión de riesgos, se entiende que en la medida en que nosotros podamos obtener mejor información disponible, el grado de incertidumbre se disminuye y como consecuencia podemos gestionar de una mejor forma el riesgo. Y la forma de identificar básicamente esas variables que pueden impactar los esquemas de gestión del riesgo higiénico van a estar supeditados a cada uno de los eslabones preventivos que aplicamos tradicionalmente en higiene ocupacional. Con lo cual, lo que intentamos es obtener información en el curso de los últimos meses para gestionar de una mejor forma el riesgo. La incertidumbre que ha rodeado la pandemia, la verdad es que ha llevado a una serie de externalidades, ¿no? La interrupción de negocios globales, la sobrecarga del sistema de salud, una crisis económica sin precedentes, la escasez de suministros, ciberamenazas al trabajo remoto, estrés psicológico, aislamiento, problemas en la seguridad laboral, en la familiar y en general una incertidumbre general sobre el futuro. Desde la higiene ocupacional pretendemos entonces disminuir en cierta medida el impacto que está teniendo no solamente desde los esquemas de salud laboral, sino también desde la salud pública a partir del desarrollo de enfoques preventivos primarios. Es decir, desde nuestra gestión no solamente pretendemos disminuir la probabilidad de eventos en la salud de los trabajadores, sino que nuestra gestión preventiva ayude a la continuidad de los negocios, a disminuir la sobrecarga del sistema de salud, a mejorar en algo el impacto económico que han tenido las empresas, a ser muchísimo más eficientes y racionales en el uso de suministros, principalmente de elementos de protección individual, y apoyar a otras disciplinas preventivas en la disminución de la ansiedad inherente como consecuencia y resultado de la crisis pandémica actual. La verdad es que si nosotros organizamos la gestión del riesgo dentro de los eslabones preventivos que ha
tradicionalmente administrado la higiene ocupacional. Antes del 31 de diciembre del 2019, poco y nada conocíamos del nuevo coronavirus. No sabíamos cómo se propagaba, dónde se originó, cómo y en qué momento podía finalmente afectar a los trabajadores y a la comunidad. Y por supuesto tampoco teníamos conocimiento ni certeza de cómo evaluarlo para finalmente definir alguna medida de control. Es decir, que el grado de incertidumbre que teníamos antes del 31 de diciembre del año 2019 era total. Sin embargo, hoy podemos tener mayor información y mejor información también disponible para poder mejorar nuestros criterios de decisión asociados a la prevención, ¿no? Es decir, hoy ya tenemos algún grado de certeza de dónde se originó el virus, cómo se propagó, en qué momento pudo afectar o ha podido afectar a los trabajadores y la comunidad. También sabemos cómo es el comportamiento del virus, cuáles son los efectos que produce y cuál es su nivel de peligrosidad potencial en función de los distintos balances epidemiológicos que tenemos en el mundo y particularmente en el país. Y desde la praxis preventiva a nivel higiénico, nuestro core de incidencia es cómo nosotros podríamos evaluar el riesgo más allá de la clasificación de la peligrosidad potencial de la gente, ¿no? Es decir, que hoy tenemos algunas herramientas que nos permiten evaluar el riesgo basados en las exposiciones potenciales a nivel laboral, para con ello finalmente establecer las medidas de control y vigilancia que sean aplicables. De la anticipación, existen distintas teorías sobre el origen del SARS-CoV-2, sin embargo, a pesar de que medios tan connotados como The Washington Times hayan documentado que el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Buró de Investigación estaba haciendo investigaciones relativas a que este pudo haber sido el origen de una crisis emanada por básicamente el gobierno chino dentro de un virus creado por el hombre. La evidencia científica que tenemos hoy a disposición y en función de la confrontación con otros síndromes respiratorios agudos severos como el SARS y el MERS, y en función también de los hallazgos que se han logrado identificar desde el punto de vista genómico, nos permite entender que el evento es de origen zoonótico y que al final fue transmitido al hombre a través básicamente de un intermediario, ¿no? El estudio de la estructura genómica del virus es que se logra concluir que tenemos una mayor probabilidad de que el evento haya sido transmitido como otro tipo de coronavirus de animales a humanos. En síntesis, podemos concluir que dentro de las distintas teorías del origen del SARS-CoV-2 que se pueden entretejer hoy en día, la infección inició como un evento zoonótico transmitido a partir de animales desde un reservorio silvestre, los murciélagos que contagiaron a un mamífero intermediario, probablemente el pangolín, que a su vez adaptó el virus para infectar a los humanos y luego transmitirse de persona a persona. ¿Por qué es importante conocer el origen del SARS-CoV-2? Porque nos permite identificar de una mejor forma el riesgo y también determinar las mejores conductas de control y vigilancia a futuro. Conocemos cuáles son las rutas principales de transmisión. Si bien en el curso de los últimos meses se ha allegado más información con relación a al potencial de transmisión a través de la vía aérea por los nucleis que pueden estar en el ambiente a unos diámetros aerodinámicos muy pequeños, o incluso se han demostrado a partir de algunos estudios la transmisión que se denomina indirecta, es decir, en donde existe un contacto con una superficie potencial contaminada con SARS-CoV-2. La evidencia documentada por la Organización Mundial de la Salud establece como principal ruta de transmisión el contacto estrecho, cercano y prolongado de una persona infectada con una persona sana, en donde finalmente las secreciones pueden llegar a las mucosas o a las vías respiratorias superiores de una persona e infectarla, ¿no? Sin embargo, al menos desde el vista de precaución, se han establecido las otras dos
como de potencial contagio, ¿no? Sin embargo, también precisa reconocer la forma de transmisión para determinar en dónde puede resultar más eficiente la disminución de la probabilidad de impacto a partir del establecimiento de controles. Es decir, en fiel síntesis, hoy tenemos un grado muy alto de certeza que finalmente la transmisión se puede dar a través de ese contacto estrecho, cercano y prolongado entre una persona infectada y una persona sana, y tenemos un moderado nivel de certeza con relación a la transmisión indirecta a través de superficies o contacto indirecto, y también tenemos algo de evidencia, pero tampoco es muy fuerte con relación a la transmisión aérea de la carga viral. Una vez se ha clasificado la ruta de transmisión potencial o las distintas rutas de transmisión documentadas, nos interesa también determinar el nivel de peligrosidad potencial del SARS-CoV-2. Y a pesar que la gran mayoría de infecciones de tipo respiratorio están clasificadas en el grupo de riesgo número 2, el Consejo General de Expertos en años recientes y particularmente cuando se desencadena el primer coronavirus y el MERS, decidieron llevarlo a un nivel de peligrosidad potencial de 3. Precisa recordar que dentro de los esquemas de gestión de riesgo higiénico, los principios de bioseguridad se basan en el grado de peligrosidad potencial de la gente, es decir, cuando éste tiene una capacidad suficiente de generar un evento patológico en una persona, es decir, de generar enfermedad en función de su patogenicidad, y también la existencia o no de intervenciones terapéuticas que disminuyan la letalidad, ¿no? Entonces, de acuerdo a ese consenso general de expertos, el SARS-CoV-2 se ha clasificado en el grupo 3, es decir, agentes que pueden causar enfermedades severas o letales en humanos, para las que pueda haber intervenciones preventivas o terapéuticas. Existe un riesgo alto para los individuos, pero bajo para la población. Responde básicamente a un documento desarrollado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España, en donde esa guía de intervención de agentes biológicos clasifica a todos los virus de la familia Coronaviridae en la categoría 3, es decir, en el grupo 3 de peligrosidad potencial. Consenso general de expertos, lo que podemos observar es que, en efecto, no solamente el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España, sino también agencias como el Ejecutivo de Salud y Seguridad del Reino Unido y entidades de regulación de Alemania, Bélgica y Canadá llevaron a la clasificación de el nuevo coronavirus o el SARS-CoV-2 en el grupo de peligrosidad 3. Lo que interesa es circunscribir esa peligrosidad potencial en una condición de trabajo y una circunstancia de exposición que revista un riesgo potencial para los trabajadores e incluso para la comunidad. Entonces es allí donde tenemos el reto desde la higiene ocupacional de dirimir distintos tipos de estrategias para poder garantizar que en efecto las decisiones asociadas a control y vigilancia en las poblaciones laborales se están jerarquizando de una manera apropiada. Y la única forma realmente es llevándolo a un escenario de exposición potencial, es decir, involucrando algunos elementos para determinar la probabilidad de contagio, dependiendo de eso, una circunstancia de exposición, de una condición de trabajo en particular, que pueda incrementar el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2. Había cuenta de que si nos basamos exclusivamente en el grupo de peligrosidad potencial del SARS-CoV-2, pues prácticamente todos estaríamos en una condición de riesgo alto dentro de un escenario pandémico, ¿no? Entonces, la idea esencial es determinar a través de otro tipo de herramientas y en función de recomendaciones de algunas autoridades en seguridad y salud en el trabajo, la mejor forma para poder evaluar el riesgo. Vamos a entender entonces que deben existir, en esencia, determinados grupos de transmisión potencial, ¿vale? Y habíamos mencionado que si bien lo
Mundial de la Salud establece claramente un orden de relevancia con relación a las formas en donde se puede transmitir la carga viral. Existen también otras dos formas adicionales que, si bien no tienen evidencia suficiente, sí tienen algún nivel de conocimiento parcial en donde puede existir finalmente esa ruta de contagio, ¿no? Entonces tenemos la transmisión por gotas, en donde existe un contacto de las secreciones expelidas a un individuo infectado con la conjuntiva o membranas mucosas de la nariz o la boca de un individuo sano. También está la transmisión por contacto, que es pues lo que habíamos denominado como contacto indirecto, que es el contacto piel con piel con una persona infectada, o contacto indirecto con el virus que pueda estar presente potencialmente en superficies. Es precisa recordar que no es que se dé un ingreso por la vía dérmica, sino que puede existir finalmente un contacto de una secreción de una persona que tenga finalmente en sus manos o en su piel el virus, y que entrando en contacto con la piel de otra persona y que esta persona se lo lleve a sus mucosas, pues puede existir finalmente el contagio. Y la transmisión por aerosol, que es lo que se ha venido en el curso de los últimos meses documentando cada vez más, y es la propagación por el aire de microgotas o partículas pequeñas que contiene el agente infeccioso. La diferencia entre la transmisión por gotas y por aerosol es que es su capacidad de sedimentación, ¿no? Es decir, la probabilidad de que se mantengan en el aire durante largos periodos de tiempo, a diferencia de las gotas, que por su diámetro aerodinámico tienden a sedimentarse con una mayor rapidez. Uno de los pioneros en los esquemas de valoración de riesgos fue la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos, que en un documento muy interesante de retorno al trabajo estableció una pirámide de riesgo ocupacional para el COVID-19, en donde en función de básicamente la probabilidad de la transmisión por esas tres vías, en la medida que se incrementaba, pues el riesgo ocupacional era mayor. Es decir, pensemos en un intensivista en una unidad de cuidados intensivos que puede tener una mayor probabilidad de contagio a través de la transmisión, llamémoslo así, directa por gotas, por la cercanía con un paciente confirmado, en donde también pueden existir superficies de contacto de ese trabajador que puedan estar con secreciones de ese paciente infectado, y que en función, por ejemplo, de una broncoscopia o de una intervención en particular, también pueda estar expuesto a una carga viral importante de partículas de pequeño tamaño, ¿no? Entonces, este grupo de trabajadores por riesgo ocupacional estarían en la clasificación así más alta, porque hay mayor probabilidad de contagio a través de las tres vías, ¿no? En la medida que se disminuye la probabilidad de contagio por esas vías, disminuye también el riesgo ocupacional, ¿no? Entonces, correspondiente los segundos de salud personal de estar en contactos con pacientes sospechosos o confirmados con el nuevo coronavirus, pues serían los que tendrían las condiciones de riesgo ocupacional más altas, ¿no? Las categorías muy alto y alto. Ya el resto de la población, en función de la probabilidad, estaría finalmente en una categoría de riesgo moderada o incluso de riesgo baja, porque al final podría existir un contacto probable con una persona infectada, pero que se dé de manera simultánea las tres rutas de transmisión es un tanto poco probable, ¿no? Entonces, ocupacional, es probable que se dé la ruta de transmisión a través de gotas, es probable que se dé la ruta de exposición o de transmisión del virus por la ruta aérea, y también es probable que pueda ser a través de contacto indirecto, ¿no? Sin embargo, ese ítem de probabilidad, habida cuenta que no sabemos y no reconocemos que estamos socializando con personas que pueden estar sanas o que pueden estar infectadas o que no pueden estar infectadas pero asintomáticas, pues hace pensar que al final la gran mayoría de la población laboral podría estar en una clasificación de riesgo medio. Ya las personas o los trabajadores que estarían en riesgo bajo, de acuerdo a la OSHA, corresponderían en esencia a los trabajadores que están aislados en sus casas y no tienen una condición de riesgo probable de contacto comunitario. Desde esa pirámide de riesgo ocupacional, entonces uno puede finalmente hacer algunas adaptaciones. Esta adaptación fue considerada por un instituto neerlandés
de seguridad y salud en el trabajo, en donde concibió parte de la metodología que planteaba la OSHA de clasificar el riesgo ocupacional en función de esas tres rutas de ingreso: contacto cercano, indirecto y aerosoles, pero a establecer una corrección frente a las comorbilidades que pueden incrementar el riesgo potencial, ¿no? Entonces, lo que se consideraba es que, por ejemplo, un trabajador de la manufactura que podría probablemente tener un contacto cercano y que también podría probablemente tener un contacto indirecto, pero que en definitiva no existe una ruta de transmisión a través de aerosoles, pues tendría un nivel de riesgo moderado, pero suponiendo que ese trabajador tiene diabetes y obesidad que correspondían en su momento del desarrollo, perdón, de esta metodología a dos de las enfermedades que incrementaban la letalidad del SARS-CoV-2, entonces ajustaban finalmente la calificación al proceso de valoración cualitativa y lo llevaban, en este caso, a una categoría de riesgo alto, ¿no? Y ya sobre la categoría de riesgo alto se determinaban las conductas de control y vigilancia que podrían ser aplicables. Iniciativas que se han planteado corresponde a una propuesta de un instituto español en donde determinaban alrededor de 6 variables que debían ser analizadas para poder determinar el riesgo por exposición a SARS-CoV-2, ¿no? Primero, se basaban en el índice de exposición geográfica y es dependiendo si una persona estaba en un lugar con un nivel muy alto de transmisión basado en el índice reproductivo básico, pues naturalmente tendría una mayor probabilidad de riesgo de contagio, ¿no? El otro era basado en la pirámide de riesgo ocupacional, teniendo una vez más el criterio OSHA para poder determinar cuál es la población que podría estar en una condición de riesgo muy alta, alta, moderada o baja. También determinaban el contacto potencial si en la compañía o en la empresa hay contacto con casos confirmados de COVID-19 o hay contacto con sospechosos de COVID-19 o ausencia, perdón, de casos, se daba una ponderación efectiva al valor resultante final. A continuación analizaban los espacios de trabajo, ¿sí? Prácticas como el distanciamiento social o distanciamiento social con prácticas asociadas a tiempo de contacto controladas incidían finalmente en la probabilidad de riesgo y terminaban con las capas de protección asociadas fundamentalmente a protección personal y colectiva, respiratoria y ventilación natural o mecánica, ¿no? Entonces, cada uno de esos elementos iba a ir sumando el indicador global de riesgo potencial a SARS-CoV-2 y lo que me indicaba la metodología es que si tengo una calificación superior a 10.000, pues tengo un muy alto nivel de riesgo por exposición potencial y en función de cada uno de esos valores, las categorías alto, moderado o bajo. Pues es como un compendio general de 3 metodologías o 3 formas distintas de analizar el riesgo de exposición potencial a SARS-CoV-2 y lo que hemos hecho es básicamente hacer una adaptación de estas metodologías para que en nuestro contexto país pudiesen permitir a los prevencionistas tener mejores elementos de decisión. Naturalmente, esto corresponde a metodologías Nouveau, por cuanto a que el riesgo biológico no ha sido abordado tradicionalmente por la higiene ocupacional, más allá del reconocimiento de la peligrosidad potencial y el establecimiento de medidas de control, es muy poco probable que se haya avanzado en el curso de los últimos años en medidas de evaluación cualitativa o cuantitativa del riesgo por las limitaciones que conocemos del abordaje del riesgo biológico. Entonces, esta es la adaptación finalmente de unos criterios simplificados de valoración del riesgo que comúnmente ha sido utilizado en el abordaje de contaminantes químicos, pero adaptado a la exposición potencial a SARS-CoV-2. La peligrosidad potencial y la peligrosidad potencial es un elemento de decisión esencial que considera cualquier metodología. Es decir, si un virus tiene la probabilidad de que cause enfermedad o no, y si existe una profilaxis o un tratamiento eficaz, y si puede existir un riesgo de propagación a la colectividad, ¿no? Entonces, de acuerdo a los criterios que también el consenso de expertos ha identificado
para clasificarlo en un grupo de peligrosidad 3 de este SARS-CoV-2, uno podría evaluar H1N1, podría evaluar otro tipo de coronavirus en el futuro, o podría hacer un abordaje con relación a otro tipo de agentes infecciosos en ambientes sanitarios con la misma estructura metodológica. Al final la idea es determinar la peligrosidad potencial del agente que va a ser sometido a un proceso de caracterización cualitativa. Diapositiva. Básicamente lo que tenemos en consideración son los mismos elementos sugeridos por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos, en donde van a existir distinciones asociadas a la condición de trabajo potencial de acuerdo a la transmisión por gotas, por contacto indirecto o por aerosol. Lo que vamos es a ordenar la probabilidad de contacto en función de el grado de riesgo potencial que puede tener un trabajador en función de la actividad también funcional que esté desarrollando. Es decir, el riesgo va a estar estructurado de acuerdo a la actividad funcional, si existe una probabilidad de contacto cercano, una probabilidad de contacto indirecto y una probabilidad de exposición a aerosoles. Y al final se va dando una calificación asociada al riesgo por actividad funcional. Abajo ajustamos, de acuerdo a esta metodología neerlandesa, el riesgo asociado a la comorbilidad, y lo que debemos es ir actualizando finalmente la data epidemiológica que nos van suministrando frente a qué otro tipo de enfermedades aumentan la letalidad del nuevo coronavirus, ¿no? Por lo pronto, pues las que están documentadas hasta este momento corresponden al asma, a la enfermedad pulmonar crónica, a la diabetes, a afecciones cardíacas graves, enfermedad renal crónica con tratamiento con diálisis, obesidad severa, personas mayores a 60 años, personas con compromiso inmunológico y enfermedad hepática. Esto de acuerdo a las recomendaciones del Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Entonces, al final vamos a tener también un valor asociado a el incremento del riesgo basado en la comorbilidad. Un poco la metodología española, decidimos considerar el índice reproductivo básico como un indicador de la tasa de contagio potencial, ¿no? Entonces, de acuerdo a si en una determinada locación en donde se encuentra esa empresa, el número reproductivo básico pues es mayor, pues naturalmente la calificación asociada al número reproductivo básico pues incremente y finalmente tabula el riesgo potencial que puede estar finalmente propagándose el virus en una colectividad. Entonces al final el interés de poder tabular la propagación o la velocidad de propagación del virus nos va a dar luces sobre qué tan estrictos nosotros vamos a ser dentro de la estructura de control y vigilancia. Diapositiva. Veamos que de acuerdo a las recomendaciones de la REVA en el caso de la Unión Europea y de la SRAE en los Estados Unidos, la ventilación juega un papel crucial para la disminución del riesgo por contagio, no solamente de aerosoles, sino también de secreciones de diámetro aerodinámico mayor y también de superficies potencialmente contaminadas. Entonces, en la medida que pueda existir una mayor ventilación dentro de ese recinto, de ese entorno de trabajo físico, pues naturalmente va a existir proporcionalmente y ponderadamente una menor condición de riesgo potencial. Básicamente nos basamos en las prácticas de trabajo seguras y esto es algo que ya han madurado muchísimo las empresas con los de seguridad, es decir, evidenciando que en efecto el distanciamiento social y el distanciamiento también en tiempo, asociado también a unas buenas prácticas de higiene personal, pues disminuyen la velocidad de contagio de la COVID-19, ¿no? Entonces, la idea es también evidenciar que dentro de esos entornos de trabajo en concreto existen unas buenas prácticas administrativas asociadas a controles de acuerdo a los principios de bioseguridad que han recomendado las distintas autoridades de salud pública para de contagio, ¿no? También evidenciamos que el tránsito de las personas es importante en la valoración del riesgo, ¿no? Y por eso establecimos que en la medida en que
las personas se transporten en medios que eventualmente no tengan una garantía con relación a los protocolos de bioseguridad establecidos, pues la calificación asociada al tránsito va a tener el menor nivel de ponderación final. Mientras que si una persona se desplaza en transporte incluso privado, pero masivo, y tiene establecido unos protocolos de bioseguridad que tiene controlada la empresa, pues va a impactar finalmente a la disminución del riesgo de transmisión. Diapositiva 28. De elementos de protección personal y colectivos, dependiendo de la naturaleza de la empresa, podemos observar que pueden existir distintos medios de protección que están orientados a la disminución de la exposición potencial de pronto a otro tipo de agentes higiénicos, pero sí que sí coinciden con los que pueden finalmente ser utilizados para la contención de la carga viral del nuevo coronavirus, pues naturalmente van a incrementar el nivel de protección asociado a el uso de este tipo de dispositivos, ¿no? Entonces, al final lo que hacemos es darle una calificación también a la protección personal, y en la medida en que exista más evidencia probada de que se están suministrando elementos de protección que aseguran que las 3 rutas de contagio pues no se van a dar, pues naturalmente disminuye la condición de riesgo potencial. Diapositiva 29. Cada uno de esos valores que fueron, o bueno, cada uno de esos criterios que fueron ponderados con antelación o calificados más bien con antelación, se les da un valor resultante, y sobre un algoritmo matemático muy sencillo se determina el índice de exposición potencial a SARS-CoV-2. Diapositiva 30. Con lo cual, la COVID-19 va a ser una relación del riesgo asociado a la peligrosidad intrínseca del agente, la exposición potencial, la existencia de comorbilidades y la velocidad de contagio en una colectividad, dividido entre la existencia de mecanismos de ventilación como medida de control, la existencia de prácticas de trabajo seguras, la existencia de mecanismos para el aseguramiento de un tránsito seguro, y también la evidencia relacionada con medidas de protección colectiva e individual. Entonces, como podemos ver, al final la exposición potencial me va a dar un indicador adimensional. En la medida en que este sea mayor a 1, se entiende que el riesgo es mayor a las medidas de control. En la medida en que sea menor a 1, pues se entiende que las medidas de control están mitigando el riesgo potencial. Diapositiva 31. Metodología de evaluación simplificada es que al final nosotros vamos a tener unas jerarquías en donde sabremos que en determinados colectivos tenemos que reforzar de una mejor forma las medidas de control y vigilancia, o incluso reforzar esas medidas de control y vigilancia para optimizar finalmente la estrategia de control y mitigar el riesgo potencial de transmisión. Diapositiva 32. Jerarquías, de nuevo, lo que hacemos habitualmente es garantizar la jerarquía de controles, es decir, desde el aislamiento, la segregación, la eliminación, los controles de ingeniería, la formación de información, el control biológico, los elementos de protección personal, el transporte. Cada uno de esos elementos me van a permitir saber en dónde debo enfocar mis esfuerzos para poder disminuir la probabilidad de contagio. Diapositiva 33. Alternativos nuevo que se han implementado en un número importante de empresas que corresponden básicamente a las pruebas rápidas, a las pruebas serológicas, que también ayudan muchísimo a establecerse como un criterio de control biológico asociado a la exposición, ¿no? Es decir, nutre también los procesos de evaluación o de valoración cualitativa, y naturalmente los enfoques de intervención asociados a la exposición. Diapositiva 30. Es claro que los modelos tradicionales de evaluación de riesgo biológico se han basado sobre todo en la peligrosidad intrínseca del agente y la posibilidad de una profilaxis efectiva. En fiel síntesis, los escenarios de trabajo han sido escenarios controlados en donde aplican criterios de bioseguridad, y hasta ahora estamos abordando el riesgo biológico desde una integración frente a algunas valoraciones semicuantitativas, cualitativas, incluso cuantitativas, que nos permiten dar una mejor estructura de decisión y de calidad de la decisión para poder definir
actuaciones de control más eficaces. Estos modelos alternativos o cualitativos quieren considerar la probabilidad de exposición como criterio de decisión a fin de reforzar medidas preventivas y de seguimiento. Y las pruebas serológicas y PCR rápidas ofrecen un método cuantitativo para la evaluación del riesgo. Mediante esta técnica se localiza y amplifica el fragmento de material genético. En el caso del coronavirus, las PCR identifican la molécula ARN del virus, las PCR rápidas buscan anticuerpos o proteínas del virus. Siempre hay que tener una buena ponderación entre la sensibilidad y la especificidad. Pero al final lo que nos interesa es nutrir a través de todos estos enfoques, no solamente los criterios de valoración asociados a qué medidas de control y vigilancia pueden ser más relevantes en determinadas colectividades que en otras, en función de al menos una sistemática que nos permita mejorar los procesos de decisión, la jerarquización del riesgo potencial y naturalmente el establecimiento de medidas de control y vigilancia. Diapositiva 35. Nuestra buena decisión basada en nuestro juicio de valor, porque al final sabemos y hemos tenido evidencia en el curso de los últimos meses que un mal proceso de evaluación de riesgo lleva consigo falsos sentidos de precaución en la colectividad, generación de riesgos residuales y sobre todo el no enfocarse en los grupos funcionales de trabajadores que pueden estar presentando las mayores condiciones de riesgo potencial, ¿no? Entonces, recordar simplemente tres eventos ya para finalizar mi sesión. El diseño de cadenas de aspersión de determinados productos desinfectantes que a pesar que todas las asociaciones científicas se pronunciaron manifestando su nula efectividad, solamente fue hasta que el Ministerio de Salud desarrolló un documento público que se limitó un poco la comercialización de este tipo de cabinas, ¿no? Entonces, para entender finalmente que el riesgo de transmisión se daba de acuerdo a las ropas de trabajo y que asperjando con cualquier tipo de agente químico podría disminuir una disminución de la probabilidad de contagio, pues daba al final un falso sentido de precaución, ¿no? O el segundo es finalmente la recomendación del presidente de los Estados Unidos sobre el consumo de determinados productos desinfectantes como medida para la disminución de la probabilidad de contagio, ¿no? Al día siguiente o a los 2 días de su declaración existieron alrededor de unos 70, 80 intoxicados en los Estados Unidos como consecuencia de consumo de desinfectantes, ¿no? Entonces, de nuevo, los criterios de valoración asociada al riesgo son relevantes para definir con una mayor calidad y claridad las estrategias de control y vigilancia aplicables. La Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental por esta maravillosa invitación y espero a todos los asistentes a esta charla que haya sido bastante nutritivo desde el punto de vista técnico. Tengan todos ustedes un feliz día.